Muy bien. Bueno. ¿Dónde están? Son participantes, listo. Bueno, ahora sí. Ahí estamos de vuelta. Les quiero confirmar que la grabación de audio está completa, porque la estuve chequeando, tuve la posibilidad de chequearla en el interín y está completa, quiere decir que por lo menos toda la explicación va a seguir estando disponible. Igual en la semana averiguaré cómo son las correcciones que corresponden, de todos modos, para que esto se resuelva correctamente, ¿sí? Sí. Por un lado. Eh, Así que eso, por suerte, debe estar en orden, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Voy a completar algo que se cortó antes lo vamos a corregir para que la clase dure los 40 minutos que tiene que durar. Pero bueno, ya que estoy, eh, voy a completar algo que venía explicando y que se cortó, que era lo siguiente. ¿Cuál era Virtud. la Virtud. Virtud. compatibilidad o la relación amistosa, llamémosla, entre los signos de agua y los signos de tierra? Del mismo modo que hay una relación amistosa entre los signos de fuego y los signos de aire. Y la relación amistosa es la siguiente. Pensemos que el agua es una emoción y por lo tanto tiene forma. El caudal emocional no tiene formato, lo cual es como una carencia de la virtud que puede tener el agua. Justamente la tierra es la que da una forma. Miren esto que les va a resultar como ejemplo muy simple, que es lo siguiente. Los signos de agua representan tres formas de agua de la naturaleza, ¿ok? El signo de Cáncer representa el mar. Más adelante lo ¿Qué? explico. Como el signo de Cáncer está regido por la luna, nosotros sabemos que la luna rige las mareas. Por lo tanto, el signo de Cáncer está representado como el agua del mar. El signo de Escorpio, que es un signo fijo, retentivo, está representado por las lagunas, que son aguas quietas. ¿Sí? Profundas o superficie es igual. La característica de la laguna es que son aguas quietas, son espacios de tierra cerrada donde por X razón, por lluvia o lo que fuera, se llenaron de agua. Y los signos de agua de Piscis están representados por los ríos. ¿Cuál es la característica del agua del río? Baja de la montaña y toma la forma del terreno donde avanza. Quiere decir, si el terreno es plano, el agua que baja a la montaña se expande en todo el espacio que el terreno le da. Si es una hondonada, ¿qué hace el agua que baja? Se acomoda y se convierte en un brazo de río o algo así. Quiere decir que la relación entre el agua y la tierra es que se complementan, permiten. El agua le permite a la tierra que sea fructífera, porque yo pongo una semilla en la tierra y la tierra es una cosa rígida, compacta. Si no la humedezco, no le permito a la planta o a la semilla tomar el agua que necesita, además la tierra se hace infértil. Hay una combinatoria entre tierra y agua que permite que la cualidad de la asociación mejore. Le da a cada otra parte una mejor cualidad, una mejor virtud. Esas son las alianzas que van a encontrar, en este caso, entre agua y tierra. El fuego y el aire es igual. La característica es frío. El aire es frío. El fuego calienta el aire. Quiere decir que la frialdad del aire, recordemos que son ideas. El aire tiene que ver con el pensamiento y con las ideas. La frialdad del aire es atemperada por el fuego.
Y el aire, además, hace que el fuego se reavive, aumente. Ese es el tipo de asociación, de afinidades que hay en estas relaciones de signos. Que después en la relación de persona está presente. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Bueno, si quieren, estamos en condiciones de pregunten cosas, por favor. Les toca a ustedes, yo ya hablé. Si quieren hablar, ustedes tienen que conectar el micrófono, cliquear en el micrófono y ahí pueden hablar y van a ser escuchados. ¿Sí? A ver, vamos a habilitar. A ver. Margarita, la Margarita. Dale, Margarita. ¿Qué pasa conmigo? Margarita, tenés limpio el ¿Qué micrófono. pasa? ¿Hay algo de lo que yo expliqué que te despierte curiosidad, que quieras? Sí, yo al leer los apuntes, porque usted lo hace de una forma muy sencilla, el resumen, Sí. el apunte es mucho más abarcativo. Yo diría Sí. que tiene una poesía, por decirlo, o una forma de escribirlo, Sí, sí. que es mucho más abarcativo y una vez cuesta poder resumirlo. Después uno lo va resumiendo qué es Capricornio, qué es cada signo, ¿no? Correcto. Sí, sí. Pero me parece, cuando uno lo está leyendo, como que es muy amplio y quizá uno se va perdiendo. Usted ahora que hace el resumen es muy claro, que Sí. igual yo lo había marcado, que era Capricornio el que planta la cosecha, por ejemplo el cosechador habla del apunte, o bueno, con cada uno de los signos, ¿no? Sí, sí. Pero me daba cuenta de eso, que al leer el apunte es como que se iba demasiado. Aparte, cuando Capricornio quizás es uno de los signos más, es la punta generalmente en una carta astrológica común, ¿no? Sería la casa 10, por ejemplo, si hubiéramos hablado de Capricornio, ¿no? Como que es un signo complicado para entenderlo de entrada, me parece, ¿no? Eso es. Me parecía el apunte como que empezaba directo con este, Sí. y quizá costaba como entenderlo un poquito, ¿no? Es correcto. Digamos, la dificultad que vos describís es cierto porque es un texto de astrología filosófica espiritual. Quiere decir, Claro, de metafísica, ¿no? Muy metafísico entonces, sería. el autor es ya falleció hace mucho, pero sí tiene que ver con metafísica espiritual. Por eso es que yo, por un lado, les doy un material para que pueda ser releído durante mucho tiempo, porque son esos materiales que uno lo leyó ahora y cuando lo lee el año que viene descubrió un montón de cosas nuevas que estaban ahí y sigue generando ese proceso. Yo entiendo que es difícil, por eso es que yo les digo, miren, yo les doy ladrillito y con este ladrillito vamos a terminar pudiendo leer una carta. Pero el nivel de profundidad se va a generar a través de la comprensión un poco más profunda y después de la práctica. Ahí vamos a sumar mis ladrillitos simples, por eso yo soy muy compacto, para que ustedes tengan acceso por lo menos a determinados aspectos a tener en cuenta. Y a medida que vayan avanzando y vayan leyendo este y otros autores, obviamente se les va a ampliar la comprensión. ¿Sí? El mismo autor, leído sucesivamente a través del tiempo, va a generar eso. Va a generar más y más y más sutil comprensión. Por ahora, yo soy como el compactador. Le estoy dando la base porque con esta base que yo les doy, ustedes van a poder mirar una carta de una persona y hacer una descripción de cómo es. Pero la capacidad de comprensión se va a hacer entre la práctica y el ejercicio cada vez más clara y más profunda. ¿Sí? Claro. Entendamos que ahora, y como muy al principio, bueno, suena como muy difícil.
No lo es. Solo requiere, obviamente, lectura y tiempo y práctica, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Por un lado, el hecho de que lo que yo te expliqué te resultó como más simple, me parece bien. Yo trato de ser muy simple, justamente para permitir que ustedes tengan una comprensión como fáctica, práctica, a la descripción de alguien. Después vienen las cuestiones más sutiles que llevan otro proceso de comprensión. O sea, más adelante es como combinar la comida, ¿sí? Es así, le ponen, qué sé yo, no sé, no entiendo de comida, no sé cocinar, pero por ejemplo le ponen ciertos condimentos para lograr que pase esto, qué sé yo. Dicen, hay que ponerle huevo para que la masa se pegue, ¿no? No sé, de comida. Y yo no entiendo para qué sirve, o sea, no cocino. Los que cocinan saben que para esto necesitan tal cosa. Con ustedes va a pasar lo mismo. Al principio van a poder cocinar simple, ¿sí? Tortillas, cosas simples, pero con eso se van a acercar a comprender al otro y ahí es donde empieza un conocimiento extra. Esto que leen así tan difícil está dentro de ustedes, no es que no está. No se les puede pedir al yo que lo diga, que lo repita, pero sí les funciona porque queda grabado. La mente inconsciente nuestra tiene una capacidad de aprendizaje profunda sin que nos demos cuenta que estamos aprendiendo. Eso es clásico en cualquier tipo de enseñanza, ¿sí? Así que con un poquito de paciencia e insistencia van a ver los resultados. A las 12 clases están los resultados disponibles para ustedes, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Mire, si no pregunta, yo sigo hablando en teoría. Bueno, nadie Te hago pregunta. una preguntita. Dale, dale, Mariana, vamos. Capricornio, o sea, es como que de alguna manera también tiene que ver con la meta alcanzada, ¿no? Podemos decir así, porque, o ¿Cómo sea, con alcanzada? A ver. ¿Cómo lo describís, la meta alcanzada? Describí el no la meta concepto para alcanzada, que sino todos entiendan. como que la persona, En el medio cielo. Sí, sí, claro, Por el por ahí medio por la cielo que posición está. de la casa, porque es la casa 10. La casa 10. Claro, pero por ejemplo, Capricornio es como que es lo que organiza, y Tauro va a ser el signo que, o sea, va a tratar de conservar. Mantener, ¿Cómo? conservar. si les parece el término, a veces es muy eficaz el concepto de acumular. Es que No, junta, es que lo que yo no guarda. entiendo, ¿por qué en el zodíaco por ahí está Capricornio en el lugar que está y no, no antes? ¿No? Buena pregunta. Hay una explicación, le aclaro, sí, hay explicaciones de esto. Es así, pero lo que Porque él, pasa es o que... sea, Espera, espera. es como que primero uno tiene la meta a través de Sagitario, Ah, ah, ah. que como que pone la meta, No, ¿no es espera, cierto? no, no, no. Vamos, No, vamos no, a leer no, esto. no. Está mezclando mucho. La Sí, está bien. distribución energética de los signos en el zodíaco es la representación de un cuerpo humano. Claro. Sí, Por eso el signo, el que inicia es Aries. Sí. Porque sí. Aries es el cuerpo físico, la cabeza y el cuerpo físico. El primer signo, diríamos, tiene que ver con el cuerpo, con el lugar donde se recibe el alma, entra al cuerpo. ¿Dónde entra? En el signo de Aries. ¿Sí? De todas formas, a ver, yo puedo dar explicaciones, pero me voy lejos. El tema es así. La distribución en una carta natal de signo fijo, o sea, Aries como el primero, la primera casa es Aries. Porque es el individuo, es el cuerpo físico del individuo. Miren, no sé si saben algo de religión, yo sé un poco. Es así. Discúlpeme, vamos a la crucifixión de Cristo. ¿Sí? Sí.
no es que el Papa va a estar de acuerdo conmigo, no sé, pero supongo que no, qué sé yo, no me voy a meter en eso, no. ¿Cuál es el simbolismo de Cristo sacrificado? La ¿Sí? cruz. Cristo está descrito como, digamos, el becerro, Claro. el animal físico becerro, que además Sí, está sí. presente, digamos, en el signo de Aries. ¿Cuál es el simbolismo de Aries? El ariete, el animal que golpea, el becerro. ¿Está bien? ¿Qué es el becerro? La unidad de mi cuerpo. Cuando yo me separo del vientre materno y me cortan el lazo umbilical, ¿qué aparece? Mi primera independencia es mi cuerpo se independiza de la atadura, de la conexión con el útero materno. En el simbolismo, lo primero que aparece es Aries, que es el becerro, o sea, el cuerpo autónomo. Por primera vez el cuerpo se hace autónomo. Es el becerro. ¿Sí? En la estructura religiosa antigua, estoy hablando de Antiguo Testamento, pero bueno, leído desde la Cábala, o sea, una lectura de otro plano de comprensión. El primer animal, en la Biblia hay 3 animales de sacrificio. ¿Estoy hablando de astrología? No, estoy hablando de Biblia. Bueno, no importa. Pero es así, hay 3 animales de sacrificio. Uno es, digamos, el becerro, el otro es el toro o la vaca, y el tercero es la cabra que sube al monte. ¿Sí? Si hablamos de de los signos que tienen esos señores, el becerro es Aries, el tauro es toro, y la cabra que sube al monte tiene que ver con Capricornio. Ah, qué bonito, no es al azar. ¿Qué está en juego? En primer lugar, Aries es el cuerpo físico. Tauro tiene que ver con las posesiones materiales. Un bebé lo primero que hace es empieza a mirar su cuerpo, le das un chupete, el chupete se convierte en su primer objeto de posesión. El chupete es taurino, para decirlo astrológicamente hablando, porque el chupete es su primer objeto. Le saca el chupete y protesta. ¿Entienden dónde vamos? No es casualidad, no hay casualidades. Ahora bien, ¿qué es Y el becerro y el... ¿sí? Capricornio. Capricornio? ¿Qué es el signo de Capricornio? El La cabra. gobernar. Tiene que ver con Acción. gobernar, Capricornio. Es el Porque sube digamos, la cima. es la casa del padre social, o sea, de los gobiernos. Capricornio es el signo de los gobiernos. ¿Sí? Y entonces, de los 3 animales de sacrificio, primero, para alcanzar la conexión espiritual con Dios, me están llevando a otro lado, pero bueno, la pregunta me empuja. Para alcanzar la conexión espiritual con Dios, para que mi alma se revuelva a conectar con Dios, porque estoy en un cuerpo material, mi alma no es materialidad, para conectarme con Dios, ¿qué es el primero sacrificio? Mi cuerpo, ¿qué es mi cuerpo? Mi cosa egoica, mi egoísmo de la naturaleza. ¿Sí? Lo sacrifico para poder empezar a conectarme de vuelta con el mundo espiritual. El segundo animal de sacrificio son las posesiones materiales, Tauro. Y el tercer animal de sacrificio es el gobierno, o sea, el poder cuando gobierno a otros. Son los 3 animales de sacrificio. Cuando hablamos de Capricornio, hablamos de eso, y les aclaro que bíblicamente podemos entrar en Capricornio, en los signos, y las conexiones explicativas que hay son profundas. Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo astrología, entonces no los quiero llevar, no los quiero alejar de este conocimiento básico, porque este conocimiento básico les va a permitir dar un salto en la comprensión de la vida de ustedes que me parece que también tiene muchísima importancia. Por eso Capricornio está donde tiene que estar. Quédate tranquilo. Punto. O sea, es así, está diseñado, en nuestro universo está diseñado de esa forma. La astrología no es ajena a la Biblia. Las 12 tribus de Israel tenían 12 signos astrológicos. ¡Opa! Bueno, pero volvamos más bien a la nuestra. Preguntas, por favor. Sí, tengo una duda.
Sí. Bueno, A ver, Perdón. No. perdón. Soy Julia. bueno, ¿cómo les va? Buenas Bueno, noches. Julia, venga. Bueno, Julia, bueno, Julia, maestro, un placer. Gracias. Bueno, yo quería consultarle, si quiero saber si es así que yo es lo que estoy pensando, lo que yo estoy entendiendo, es sobre, esto sería como, porque esto de astrología del alma, Sí. yo lo noto así como algo muy profundo, muy profundo para el crecimiento de nuestro ser. Sí. Esto sería como poner todos nuestros elementos, equilibrarlo, esa es la meta, equilibrar nuestros elementos para no seguir con estos desequilibrios que nosotros tenemos. ¿Sería así que estoy entendiendo? Sí, O sea, pero le puedo el dar un elemento, toque. yo por ejemplo, sí, yo soy de Aries, pero mi signo, bueno, es fuego, pero si yo no estoy bien en mi tierra, con simples cosas como un hogar, o si un problema en el aire, por ejemplo, en el habla, sí, en fin, de eso se trata. O sea, A ver, encontrar todo el vos no sos equilibrio en de, todo. a ver, vos no podés ser de fuego puro, porque no existe ninguno de nosotros que tenga Nadie. signo. No hay. Cuando lleguemos, clase 6 o 7, vamos a empezar. Yo voy a hacer una descripción del diagnóstico de la personalidad y explicando qué rol cumple cada planeta en nuestra carta. Entonces ahí van a empezar a abrirse a una comprensión más clara de cómo es esto de los signos en nosotros. De entrada no se lo doy, porque le tengo que dar, hay un desorden si de entrada me meto con Sí, el diagnóstico de sí, personalidad. pero más que, Base, después lo llevo a eso. Vos no sí, podés ser de claro, más, fuego puro, porque no hay. No hay de ningún no, por supuesto. signo puro. ¿Está Sí, bien? pero bueno, esa era la consulta, era en Sí. realidad si el equilibrio, tengo que equilibrar en mí, todo, y de eso se trata la meta, equilibrar todo, por ejemplo, todos los elementos en mí para que no haya un desequilibrio en mi propio ser, para poder conectarme con mi propio ser. Es eso lo que yo Sería muy siento. bonito, perdón, está bien tu expresión, es una cosa muy idealizada, pero en la realidad no es así. Quiero decir, es muy idealizado, todos que tenemos que ser buenos, generosos, simpáticos, amables, querer a todo el mundo, pero No es así. humanos no hacemos eso. Es muy idealizado lo que describís, no es así. Digamos, la Porque, consecuencia tiene otro plano. ¿Por qué? Y voy a esto. Esta no es la única encarnación. Vos venís de cadena de encarnaciones y esta es una y después seguirán otras encarnaciones. Por lo tanto, acá vos vas a tener una serie de elementos y de posibilidades de hacer determinada experiencia que te va a permitir aprobar 3 materias. Pero no es que en una encarnación aprobás toda la carrera. no, por Digo muy supuesto. llanamente. Entonces, Sí, sí. no es que en cada encarnación vos tenés que lograr todo el equilibrio. No. Primero tenés O que comprender. mejorar para que me tengan que retirar. Primero Ir comprender. mejorando. Si comprendes, Conocer. vas a saber cómo Conocer. manejarte en aquello que te toca aprender, ¿sí? Pero primero conocer, ¿sí? Pero bueno, Conocer. más adelante lo vamos a aplicar a las personas. Todavía no llegamos a eso, ¿ok? Pero sí vamos a llegar. Sí, me gusta porque soy profesora de yoga y me gusta la parte espiritual y eso es lo que a mí me Wow. llega, a mí muy profundo. Sí, pero Eso es lo que profesora yo de lo yoga estoy, no tiene lo- escuela. bueno, O sea, en la lo sé. sumatoria de la carta, no en vos, sino si sumamos, es decir, una carta están todos los planetas y todos los signos en una unidad de identidad personal. Y entonces vamos a tratar todo el tiempo de entender y tratar de negociar internamente esto con aquello que no es negociable. Venimos a trabajar, mire, no venimos a hacer turismo, venimos a laburar, pero bueno. Así es. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. No, por Muchas favor. ¿Otro? Samuel, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta que había enviado en el grupo? Buenas noches al grupo también. Sí. Lo que a mí me llamó la atención cuando hablaba de la Ayurveda, o sea, que apareció ahí, como me sorprendió también, digo, la importancia de este texto es muy lindo, todo lo que estuve leyendo me parece hermoso, y me llamó, o sea, como me sorprendió encontrar ahí tamas, bueno, todo lo que empezó a mencionar, y bueno, me inquietó
ver que aparecía. Sé que lo que te estoy escuchando, que hablas de la Biblia, o sea, hay como un mix. Pero también la pregunta iba si aparecía solamente en tierra, digamos, en los signos de tierra, esto de la Ayurveda, o también en los otros elementos. No, no, el autor usa la base de la Ayurveda, la base teórica de Tamas, Rajas y Sattva, lo utiliza Sí. como un simbolismo, ¿sí? Okay. Yo ese simbolismo lo puedo convertir en el que acciona, el que acumula y el que transforma. Y es lo mismo. Son, digamos, fue escrito en el año 40 y pico en un medio europeo hipercultural y el ambiente que lo iba a escuchar a él era de un nivel muy alto. Y entonces él se permitía, este hombre, un sabio, se permitía hacer uso de muchísimos simbolismos de muchas otras culturas o otras enseñanzas espirituales o religiosas, lo que fuera, porque su entorno era de ese plano. Entonces él pone este concepto de la Ayurveda, pero es nada más que un simbolismo. La astrología tiene sencillamente una estructura autónoma totalmente, si se quiere. A veces uno como metáfora trae conocimientos o analogías de otras enseñanzas, ¿sí? Pero no, es autónomo. ¿Ok? Bien. Adelante. Una pregunta. Yes. No me digas que andás en moto. Porque en el cartelito dice Moto G7, los demás tienen nombre, lo dice Moto. Bueno, dale, es una broma, disculpa. Pregunta. El micrófono. Y conectar el micrófono. Ahí, ¿me escucha, maestro? Ahora, perfecto. Sí, dale. Está. Yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué hay de cierto en lo que sería el inicio de esto de la astrología? Según nuestros ancestros, decían que cada mes del año se dibujaba en el cielo los dibujos de los astros. Sí. Era, por ejemplo, la figura, sí. He leído algo de los ancestros que dice que en el cielo, porque ellos miraban mucho, los incas, por ejemplo, observaban mucho las señales del cielo, y quería saber en teoría qué hay de cierto eso, que ellos miraban la figura según de cada estación del año para saber el signo, y más o menos ellos de ahí sabían lo que le iba a suceder a las personas en el trayecto de su vida. Sí, esa descripción no solo está con los incas, está en todas las culturas. En todas las culturas europeas, occidentales y acá americanas también, el simbolismo que unifica todo es que miraban las estrellas. ¿Qué quiere decir? Se guiaban por los signos astrológicos. Ahora, el interrogante es otro. Les cuento, por si no sabían, que no había internet en aquella época. No había, estaban atrasados, no había llegado el internet ni teléfono. El interrogante es, ¿cómo es posible que diferentes pueblos a distancias infinitas, con culturas absolutamente dispares... El inconsciente colectivo. Todo la base era la astrología, mirar las estrellas. ¿Cómo era posible que un conocimiento trascendía al hombre? Porque no es un conocimiento que el hombre fabricó para nada, es un conocimiento que el hombre recibió, de cualquier pueblo y de cualquier cultura. Bueno, cuando hablan del inconsciente colectivo, están hablando de un alumno de Freud que hizo popular el concepto de inconsciente colectivo, jamás lo explicó, lo he estudiado, lo he sacado. Yo vengo de la psicología y del psicoanálisis, de la universidad, o sea, de eso también conozco. Es un concepto que jamás te explicó el concepto de inconsciente colectivo. O sea, no tiene, digamos, una aplicación práctica para enseñar astrología ese concepto. Es muy lindo, son conceptos bonitos, pero para no práctico no tienen. O sea, no tienen. ¿Sí? Lo que está en juego es que... No es aplicable. Perdón, todas las culturas recibieron la enseñanza de las leyes del universo a través de la lectura de los signos astrológicos. Todas las enseñanzas.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas enseñanzas no son humanas, son conocimientos superiores, digamos, transmitidos por seres superiores que tienen muchísima más antigüedad que nosotros, qué sé yo, a lo mejor existieron o existen desde hace 10 millones de años. Nosotros somos tan ingenuos que creemos que somos los únicos. En todo el universo somos nosotros solos, pero eso es un egocentrismo humano bastante limitado. Pero ese conocimiento fue repartido en diferentes zonas geográficas y a diferentes pueblos y culturas. La astrología está en la mayoría de las culturas antiguas que se les ocurra. Están todas ahí. Y todas sincronizan los mismos conceptos. No es que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. O sea, trasciende la comprensión, pero bueno. Lo importante es la posibilidad de tomarlo y hacerlo cuerpo, o sea, convertirlo en una experiencia, en un modo de lectura de mi entorno, de mí y de mi entorno, porque es un facilitador de autoconocimiento. Y creo que además tiene un sentido de certeza, porque se puede mostrar y mostrar y mostrar, que siempre coincide y es así, que nos da una seguridad por lo menos intelectual. Pruebo, chequeo, es así, lo vuelvo a probar, es así, lo vuelvo a probar, entonces me da una neutralidad que si no, no tengo. Pero requiere un tiempo de aprendizaje, obviamente. ¿Sí? Bien. ¿Alguien que quiera preguntar? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, soy Alejandra, ¿qué tal? Tengo dos preguntas. La primera es, Aries, ¿no es el carnero? ¿No es un...? Sí, es el carnero. Porque usted ha dicho que era un porque había dicho que era un becerro. Sí, ¿Y becerro no es una vaca? Pero qué de animalito, es un carnero. Está bien. No, porque me quedó la duda. Tiene que ver con otras, tiene que ver con el becerro de oro, me fui para otro lado, disculpe. Bueno, no, porque... Correctamente, gracias. Primero, bueno, para corregirlo, porque no, está bien. Los demás por lo menos tienen el nombre correcto. Si me equivoco, por lo menos me corregís y todo el resto del grupo se entera, ese carnero. No, porque me vino la duda, bueno, una porque, bueno, soy de Aries, entonces le dicen el carnero. Y otra porque, bueno, no lo había relacionado con los 4, digamos, animales que están de sacrificio de la Biblia, y uno era el cordero. Tres. Los animales de sacrificio son 3, digamos, como vos decís. El carnero. Que era Cristo, era el cordero, y claro. ¿Está bien? Pero bueno, sí, es animales de sacrificio. Pero son 3. Bárbaro. Claro, y la otra duda es, ¿qué pasa cuando no sabemos la hora de alguien? O sea, no sabemos el día, pero por ahí no sabemos la hora en que nació. Listo, es fácil. La respuesta es fácil. En la antigüedad no existía el reloj. ¿Sí? Y no le leían al pueblo, le leían a los reyes, le leían a los jefes militares ya, y le hacían predicciones con una exactitud impecable. Por lo tanto, ¿cómo es el secreto? Sencillamente el secreto es este, y hay enseñanzas, yo las he cursado, está claro, pero hay enseñanzas. El minuto de nacimiento da inicio a la lectura del calendario de tus predicciones. Cuando no tengo tu hora de nacimiento, no puedo predecir con exactitud lo que te va a acontecer. Pero ¿qué pasa? Esta no es una enseñanza humana, es una enseñanza recibida. Y existe una metodología que se aprende y se aplica que te permite lograr acertarle a la hora de nacimiento, al minuto de nacimiento de una persona sin error. ¿Por qué? Si el minuto de nacimiento determina los acontecimientos, tomo 10 acontecimientos de una persona determinados y todos esos acontecimientos me tienen que dar sincrónicamente todos el minuto de nacimiento. Ese es el concepto de corregir la hora de nacimiento. ¿Sí se puede? Sí, es antiquísimo. Sí. No es de ahora, pero sí se puede. Muchas gracias, era eso. Gracias. ¿Okay? Bien. ¿Alguno otro? Profesor, yo le quería preguntar si puede ampliar el tema de
de cuando habla de Capricornio el tema de patriarca, y entiendo que Cáncer vendría a ser la matriarca, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Si te puede ampliar un poquito ese tema. Gracias. Claro. Es así, piensen que el gobernante, está ahí, ¿quién era el gobernante en general? Nosotros estamos acostumbrados a ir a votar a alguien, por favor, dejemos eso aparte. Pero votamos a alguien. En la antigüedad no se votaba a alguien. ¿Sí? No. Quiere decir, ¿quién era el que gobernaba por su rol, por su prestigio, por su capacidad? Lo llamaban el patriarca, o sea, el padre eterno, o aquel que reemplazaba, el papa era el padre humano que continuaba el padre eterno, y así sucesivamente. Patriarca viene justamente de este concepto, de aquel que está marcado por el destino para guiar a otros. Ese es el concepto de patriarca. Y entonces, cuando hablamos del signo de Capricornio, descrito como el rol del patriarca, en realidad hablamos de la función del que gobierna. Originalmente se gobernaba por elección divina. Dios elegía al patriarca. O sea, elegía aquel que iba a ser respetado en lo que impusiera porque tenía el don divino de gobernar al resto. Ese es el concepto de patriarca, ese es el concepto de Capricornio, ese es el concepto del planeta que rige a Capricornio, que es Saturno. Porque Saturno es el planeta de la ley. Y el patriarca bajaba la ley. Conectado por la elección divina, Dios lo elegía, él bajaba la ley de Dios al pueblo, digamos, traducía a Dios con palabras. ¿Sí? Ese es el concepto de patriarca en la astrología. ¿Ok? ¿Va? Cáncer. Sí, cáncer. Piscis. Perdón. No, Piscis, cáncer. ¿Cáncer? No, cáncer. Sí, cáncer. Y cáncer es así, cáncer es el mar. ¿Sí? ¿Qué es el mar? El que le da vida a aquellos que están bajo el agua, protegidos bajo el agua. El mar no está lleno de peces, de vida marítima enorme. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el bebé dentro de la panza de la mamá? Cáncer. Está metido en el agua, protegido del mundo externo.